Nuestro siguiente ponente es el doctor Mario Ulises Pérez Cepeda. El doctor Pérez Cepeda es médico cirujano por la Universidad Anáhuac, con especialidad en medicina interna y geriatría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro y doctorando en ciencias médicas, igualmente por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña en la Subdirección de Investigación Epidemiológica Geriátrica y en el Departamento de Epidemiología Clínica del Instituto Nacional de Geriatría. Es investigador en Ciencias Médicas C y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Muchas gracias al doctor Aguilar Salinas por la invitación. Y yo les voy a hablar de un tema que realmente ha crecido en los últimos años de una manera muy quizás caótica, pero también se ha llenado de nueva información y hemos ido conociendo cómo se ha ido desarrollando este campo, de tal suerte que hemos pasado de pensar que el adulto mayor que veíamos demasiado y que caminaba lento y que se caía, que lo veíamos normal y decíamos esto puede ser algo normal por la edad, a comenzar a intentar clasificar este tipo de problemas y englobarlo en lo que ahora ha avanzado y ya se llama sarcopenia y ya hasta incluso tiene por fin una categoría en la clasificación internacional de enfermedades. Se junta muy bien con el resto o con el tema que me proponen en términos de composición corporal, porque los adultos mayores tienen una serie de cambios en la composición corporal que los lleva a tener desenlaces comunes y que al final de cuentas se traducen o dan lugar a un problema de discapacidad, dependencia y muerte. Es decir, nuestros desenlaces son mucho más gruesos que lo que suelen ser en otro tipo de especialidades y los problemas de la composición corporal son particulares en los adultos mayores. Voy a empezar con esta definición, que es la definición de la sarcopenia, que es la disminución de masa y fuerza muscular asociados al envejecimiento. Es decir, no hay duda que perdemos masa muscular y fuerza muscular, pero esto puede ser patológico y puede estar asociado a peores desenlaces, pero debe estar siempre asociado al envejecimiento. Es decir, podemos tener pérdida de masa muscular siendo más jóvenes, etcétera, etcétera, pero en realidad no estaría cumpliendo con esta cuestión del envejecimiento. Ahora, hemos tenido a lo largo de los años, como pasa muy frecuentemente en geriatría, un problema taxonómico mayúsculo y las definiciones operativas no se nos dan del todo bien a los geriatras. Entonces hemos ido evolucionando en esta definición de sarcopenia, de tal suerte que empezamos alrededor del 98. Vean también qué relativamente joven es este problema, donde únicamente pensábamos en masa muscular y fuerza de presión ver contra una población de referencia. Esto es un estudio, el estudio Rosetta, que es el clásico donde empieza a hablarse de sarcopenia, y a partir de ahí se empiezan a desarrollar una serie de definiciones que cada quien de una u otra manera iba incluyendo sí o no fuerza muscular, siempre incluyendo masa muscular, llegando hasta algo que conocemos como el Consenso Europeo de Sarcopenia, que esto fue en el 2010, y hoy voy a tener la oportunidad de presentarles ya la segunda versión que apenas se presentó en Berlín en este año del algoritmo europeo, donde vamos a ver qué está pasando, ahora qué nos estamos refiriendo con sarcopenia. Este fue el primer algoritmo europeo en donde nos pedían primero que nada medir la velocidad de la marcha. La velocidad de la marcha es un subrogado para nosotros los geriatras de cómo puede ser la función o cómo podríamos derivar este tipo de pruebas en cómo se va a deteriorar la función y en otro tipo de desenlaces también. Y decíamos que si estaba baja la velocidad de la marcha, podíamos ver de inmediato la masa muscular, y si la masa muscular estaba baja, medida en ese entonces se hablaba de DEXA y bioimpedancia, decíamos que era sarcopénico. Si la velocidad de la marcha era normal, teníamos que medirle la fuerza de presión. La fuerza de presión también es otro de las pruebas que nosotros utilizamos mucho para poder ver cómo está la funcionalidad del adulto mayor, en este caso en particular un poquito más cómo está la función muscular. Y si la fuerza de presión estaba baja,
teníamos que medir la masa muscular y a partir una vez más de la masa muscular teníamos la puerta de entrada para decir sí o no a la sarcopenia. El algoritmo europeo apareció en el 2010, apareció sin tener una validez, es decir, no habían hecho estudios, sino que primero hacen el algoritmo y después ha venido una serie de estudios que han ido validando este constructo y nos hemos quedado ahora sí con cierta homogeneidad en la cabeza que debemos medir masa muscular, pero siempre también debemos medir la fuerza muscular y el desempeño físico, que como ya les decía, en forma de velocidad de la marcha. Para nosotros lo importante es poder ayudar a saber y predecir si la función de nuestro adulto mayor se va a perder. Es decir, sabemos muchas cosas de la sarcopenia, sabemos muchas cosas del músculo, pero ¿qué implicaciones tiene? Una palabra rápidamente alrededor de qué es lo que pensamos que puede estar pasando. Nosotros tenemos un cierto desarrollo muscular cuando somos pequeños. Este desarrollo muscular nos permite sobrepasar un umbral de función que nos permite desenvolvernos en una sociedad contemporánea de cierta o tal manera que podemos defendernos bien. Es decir, el músculo permite que nos movamos, nos desplacemos de un lado a otro, que hagamos ciertas actividades que nos permiten estar en este mundo. Puede ser que de niños el músculo no se haya desarrollado bien y que nunca lleguemos a este umbral de función, por supuesto, pero lo que pasa ahora y que es de interés para nosotros es decir que hay una declinación en la masa y la fuerza muscular a partir de los 60 años, pero no necesariamente en todos los adultos mayores es igual. Hay una serie de factores que pueden provocar que este problema de masa y función muscular se presenten antes. Hay muchos teóricos al respecto, es decir, ahorita no tenemos la cantidad suficiente de información como para decir todos los que vamos a llegar alrededor de los 100, 110 años o 123, que es el límite de edad que tenemos registrado hasta la fecha, todos vamos a tener sarcopenia. Hay muchos que dicen sí y además vas a tener demencia. No necesariamente se sabe ahorita qué es lo que va a pasar. Sin embargo, nuestro punto el día de hoy es poder detectar quién la está desarrollando antes. Es decir, hoy tenemos una población que está creciendo aceleradamente en nuestro país de mayores de 60 años de edad, en donde vamos a tener que buscar soluciones a aquellos que todavía no tienen edades extremas y ya empiezan a discapacitarse tempranamente. Tempranamente digo a los 60 o 70. El camino a la dependencia, este famoso esquema de Verbrugge, en donde empieza la enfermedad, las complicaciones, las limitaciones al desempeño y finalmente a la funcionalidad. Lo quise empatar con esta otra diapositiva en donde ustedes ven, en donde entra propiamente la sarcopenia, donde entran las mediciones de composición corporal, basadas en un deterioro que se ha ido acumulando a lo largo de la vida, que puede ser acelerado por enfermedades crónicas, por un estilo de vida malo en general, por determinantes sociales y económicos que van a dar lugar finalmente a una pérdida de masa muscular, posteriormente a una limitación en el desempeño físico y finalmente a la discapacidad y o dependencia. Entonces es en este punto en donde nosotros buscamos intencionadamente muchas veces la sarcopenia, dado que en términos generales no tenemos un marcador como tal, o no llega el adulto mayor diciéndonos, creo que ya me bajó la masa muscular, entonces necesito que me la mida. Es decir, en general tenemos que tamizarlo. Hemos trabajado, particularmente nuestro grupo trabajó en el síntoma de fatiga. La fatiga pudiera ser una correlación más o menos específica de lo que está pasando con la masa muscular, pero también se ha visto fragilidad. Hemos hecho estudios alrededor del problema de la sarcopenia en México y hemos encontrado en población de más de 70 años en la Ciudad de México el 34% más o menos de prevalencia de sarcopenia. Vean ustedes, aquí tenemos la prevalencia mundial y el adulto mayor va a depender mucho de dónde sacamos ese adulto mayor. Es decir, lo sacamos de su casa para medirlo, lo sacamos de un asilo, lo sacamos de un hospital. ¿Qué tan deteriorado? Por eso es que ustedes ven que los adultos mayores institucionalizados tienen una mayor prevalencia de sarcopenia y en nuestro caso, bueno, también encontramos. Sin embargo, hicimos un estudio a nivel nacional en donde encontramos únicamente el 11%, es decir, nos encontramos más o menos donde se encuentra el resto del mundo. Y esto tiene implicaciones importantes porque los estudios, y regreso un poco al tema del que nos toca hablar, es decir, los estudios que nosotros hacemos los hicimos con diferentes mediciones de masa muscular. En este caso, medimos la masa muscular con circunferencia de pantorrilla y en este otro caso utilizamos fórmulas derivadas
de estudios epidemiológicos, ahorita voy a mostrar específicamente a qué me refiero, para derivar la masa muscular. Es decir, son estudios poblacionales, en este caso hay alrededor de 2.500 sujetos, en este caso alrededor de 1.500 o 600, no me acuerdo muy bien ya. No, aquí está 345, y en este sí son 2.000 y es una representación nacional. En nuestro caso es difícil tener una serie de estudios donde se incluya DEXA en poblaciones, que es muchas veces lo que hacemos en adultos mayores. Sabemos muy bien que incluso cuando compite con otros factores de riesgo de mortalidad, la sarcopenia incrementa el riesgo de morirse de nuestros adultos mayores, incluso cuando lo ajustamos a tabaquismo, cuando lo ajustamos a enfermedades cardiovasculares. Y se sabe muy bien también, se ha estado estudiando mucho este fenómeno últimamente, que enfermedades crónicas más sarcopenia tienen un peor pronóstico. En este caso estamos hablando de insuficiencia renal, pero si ustedes se fijan van a encontrar que hay reportes de hepatopatía, de cáncer, incluso de diabetes y de otras enfermedades metabólicas en donde tenemos el problema de la enfermedad crónica más sarcopenia, el pronóstico va a ser mucho peor que en aquel que solamente tiene la enfermedad crónica. Aquí muestro simplemente un corte donde claramente vemos un sujeto con insuficiencia renal crónica, pero sin sarcopenia, y un sujeto con insuficiencia renal crónica. También vemos aquí la infiltración grasa, etcétera, etcétera. Es decir, el perfil de las personas puede cambiar si tiene o no tiene sarcopenia. También eso es otra de las cuestiones que hemos visto alrededor del tema. ¿Qué pasa con la composición corporal? Al final vamos a intentar juntar todo de lo que estamos hablando, pero nuestro interés también es decir, si yo tengo una cierta composición corporal, voy a poder seguir caminando igual, voy a poder seguir teniendo la misma fuerza. Lo que nos hemos dado cuenta es que no va a haber un buen movimiento si no tenemos una buena masa muscular. Tampoco vamos a tener un buen desempeño si tenemos más masa grasa, es decir, una entidad que conocemos como obesidad sarcopénica. Principalmente se ha pensado que tiene que ver con los factores inflamatorios y la presencia de dolor, en donde se acelera mucho más la pérdida de capacidad. Tenemos problemas con la medición de composición corporal, ya sabemos de la famosa paradoja del índice de masa corporal en los adultos mayores, pero en este estudio lo que quisimos hacer era ver qué estaba pasando con las mediciones antropométricas en un grupo particular que conocemos como adultos mayores frágiles, que son alrededor de un 20 a 30% de la población de adultos mayores. Los adultos mayores frágiles básicamente se definen como aquellos que no son capaces de responder a un factor estresante que antes hubieran podido responder y tienen una mayor frecuencia de presentación de eventos adversos. En este estudio lo que hicimos es ver cuáles mediciones antropométricas pudiesen predecir mucho mejor la mortalidad. Y lo que nos encontramos es que el único factor que pude predecir de todas las mediciones antropométricas que hicimos con índice de masa corporal, con índice cintura-cadera, es la circunferencia de pantorrilla. Es decir, un surrogado de la masa muscular. Si bien la circunferencia de pantorrilla, ahorita vamos a ver también que no es la panacea y tiene muchos problemas, como los que voy a comentar en un rato. Tenemos que pensar entonces que las mediciones antropométricas o las mediciones en general de los adultos mayores tienen otras particularidades que en los más jóvenes pues parecen no estar presentes. ¿Qué mediciones ya afortunadamente la presentación previa elaboró un montón alrededor de esto, entonces vamos a poder un poquito hablar más qué pasa con los adultos mayores? Se han utilizado para la medición de la composición corporal fórmulas y ecuaciones que ahorita vamos a presentar unas, las antropométricas, la que más se ha estudiado la circunferencia de pantorrilla, aunque tiene sus problemas, y los estudios de imagen, que básicamente son los mismos que los que presentaron. Pero vean ustedes lo que a nosotros, curiosamente, nos interesa en una tabla de medición de composición corporal. Lo puedo hacer en su casa, y esto... O sea, recientemente yo me compré un aparato de bioimpedancia que parece un control de videojuego. Es decir, ¿por qué? Porque puedo hacerlo en su casa. Yo solo doy consulta a domicilio. Entonces, ¿puedo hacerlo en su casa? ¿Sí o no? Es decir, es un factor muy importante para saber en adultos mayores si voy a escoger tal o cual herramienta. Tenemos la bioimpedancia, el BOT-POT también lo hemos llegado a usar, la circunferencia de pantorrilla, la TAC, el DEXA.
las distintas ecuaciones, la resonancia magnética, la plicometría, la ultrasonografía y el 4C que también ya mostraban hace rato. Para nosotros, hoy por hoy, el DEXA es una de las mejores aproximaciones al problema de la medición de masa muscular en adultos mayores, pero ahorita también voy a mostrar algunas cosas, algunas problemillas que tenemos con el DEXA. Esto es lo que les decía yo, nosotros hemos utilizado, esto lo hicimos a nivel nacional, y entonces utilizamos otras mediciones subrogadas a partir de un artículo de Al Hindan para poder medir cuál era la masa muscular. Primero lo validamos contra DEXA, esta es la validación contra DEXA de las fórmulas, y después lo pasamos a la población para ver cuál era la prevalencia de sarcopenia a partir de estas fórmulas. Nuestra prevalencia salió bastante bien, es decir, del 11%, y ustedes ven cuáles son las mediciones que necesitamos tener para hombres y mujeres para poder derivar masa muscular. La circunferencia de pantorrilla, como ya se los había estado mencionando, pareciera ser una buena alternativa para la medición de masa muscular. Sin embargo, hicimos este otro estudio para ver si la circunferencia de pantorrilla predecía a 3 años la mobility disability, que es la incapacidad para caminar una cuadra o subir un piso. Y lo que nos encontramos es que solamente aquellos que se encuentran en el tercer cuartil de circunferencia de pantorrilla comparados con el cuarto, sí tienen un factor protector. Es decir, los que están normales están mejor comparados con los que tienen todavía mayor circunferencia de pantorrilla. Lo que nos habla o de infiltración grasa, que suele ser común en adultos mayores, pero algo mucho más común en adultos mayores es el edema. El edema, y por lo tanto es que por eso puede hacer que los valores mucho más altos de circunferencia de pantorrilla sean más malos en adultos mayores. Entonces volvemos también a esta distribución en U de algunas mediciones antropométricas, como sería el caso del índice de masa corporal y en este caso la circunferencia de pantorrilla. Entonces es problemático. ¿Por qué la insistencia en la circunferencia de pantorrilla? Finalmente, la cantidad de adultos mayores que tenemos y que vamos a tener no va a poder empatarse con el número de especialistas que tenemos en adultos mayores. Es decir, debemos tener mediciones y buscar mediciones que sean relativamente cercanas a la realidad, cercanas a un estándar de referencia como el DEXA, porque muy probablemente quienes van a estar midiendo la masa muscular, quienes van a estar buscando la sarcopenia intencionadamente, van a ser los médicos de atención primaria y no los especialistas. Entonces, por eso es también que desde el Instituto Nacional de Geriatría buscamos estrategias en donde a un médico de atención primaria no le vamos a quitar tanto tiempo en hacer tantas mediciones tan complicadas o ecuaciones también como con muchos números, pero le vamos a proveer de decir, ojo, esto puede darte problemas. Entonces, es por eso con la insistencia. Sin embargo, también estamos conscientes que la medición de masa muscular, la más cercana a la realidad, no está un poquito lejos de estas mediciones antropométricas. Sin embargo, necesitamos de esas soluciones y rápido. Les hablaba yo del estándar de referencia, entonces les decía yo, bueno, si vamos a necesitar medirlo y entonces se van a encargar los especializados en atención adulto mayor, se van a encargar en medir la masa muscular, bueno, pues una muy buena opción es el DEXA. Este estudio lo hicimos hace unos años, pero hay un estudio nuevo también que corrobora lo mismo. Y les preguntamos a una serie de geriatras belgas y les preguntamos a una serie de geriatras en Latinoamérica si en donde ellos trabajaban existía DEXA o bioimpedancia. Y resulta que pues un 30-34% tienen DEXA y más o menos 22-35% tienen bioimpedancia. Y entonces la pregunta que seguía, ok, ¿y tú, geriatra, que se supone que sabes de sarcopenia, usas estos medios que tienes disponibles para la medición de la masa muscular? Y vean cómo baja, incluso en Bélgica, que se supone que tendrían que tener mucho más conocimiento del fenómeno, baja muchísimo el uso de esto. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Nos estamos quedando cortos también como investigadores, docentes y clínicos en la divulgación. No estamos transmitiendo bien esta información. Si bien en México existe una guía de práctica clínica para evaluación y tratamiento de la sarcopenia que también desarrollamos desde el instituto, algo más tenemos que hacer, porque si estamos hablando de una especie de enfermedad emergente y
no logramos que esto permee a los especialistas, no quisiera ver cómo está esto en médicos de atención primaria, que es donde yo decía, donde probablemente más se va a necesitar saber de estos conceptos. Finalmente llego al punto más actual, y me pareció muy interesante podérselos traer después de haberlo visto en Berlín hace un mes más o menos, cómo este nuevo concepto que ahora quieren desarrollar de sarcopenia, de este nuevo consenso, nos dicen que si tenemos el criterio 1, 2 y 3, tenemos sarcopenia severa. Cambia el primer algoritmo que les presenté, cambia del todo. Tenemos, si hay fuerza muscular, entonces ahora ya ponen hasta arriba la fuerza muscular medida con dinamometría. Y la 2, baja masa muscular o calidad muscular. Y aquí venimos en otra complicación, porque para tener calidad muscular debemos ser capaces de medir, por un lado, la fuerza muscular y de ahí derivar el volumen de músculo que tenemos por la cantidad de fuerza generada. Es decir, tenemos que tener la capacidad de hacer 2 estudios relativamente difíciles. Para ver calidad muscular generalmente usamos torque, es decir, una dinamometría isocinética que es carísima y es muy rara encontrarla. Pero ahora nos dicen la segunda condición, y hasta el último nos pone la velocidad de la marcha, es decir, invierten el algoritmo. Si ustedes se recuerdan, yo presenté el algoritmo y decía, el primer problema que debemos detectar es una baja velocidad de la marcha. Pues resulta que eso es lo último que tenemos que detectar ahora, y que si lo llega a tener junto con lo demás, estamos hablando de sarcopenia severa. Por otro lado, aquí nos dice, que esta quedó muy mala, pero nos pone como primer lugar el DEXA. Y el DEXA tiene ciertas ventajas que también ahorita voy a mencionar. Si el adulto mayor es lo suficientemente con un envejecimiento exitoso y saludable de venir a mi clínica y que yo lo pueda tamizar y podamos hacer este estudio, podemos hacer otra serie de cosas como para ver sobre todo la densidad ósea a la hora misma de hacer el DEXA. En segundo lugar ponen el ATAC y la resonancia, también aquí está el VIA. Pero el ataque y la resonancia pareciera configurarse o parece que se van quedando o limitando a aquellos sujetos que tienen otra comorbilidad. Es decir, aquellos sujetos sobre todo que tienen cáncer. Se está haciendo un montón en la misma evaluación que le están haciendo oncológica. Ven qué tal, sobre todo el psoas, qué tanta masa muscular tienen de psoas para poder modificar así también sus pronósticos. Entonces, pareciera que va para allá y por supuesto en términos de investigación. Y nos dan unos puntos de corte, que esto ha sido otro de los problemas con los cuales hemos luchado, porque pareciera que la masa y fuerza musculares de los anglosajones no es la misma que la nuestra. Nosotros tenemos un estudio en donde vemos la fuerza muscular en España, en Brasil, en Costa Rica y México, y decimos, bueno, ok, vamos a usar los puntos de corte que recomendaba el algoritmo previo. Y encontramos que hasta el 80% de nuestros adultos mayores se consideraban con un problema de fuerza y de velocidad de la marcha. Es decir, aquí tenemos otra problemática por la cual también vamos a tener que seguir peleando a lo largo del tiempo. Y esto es muy importante porque un adulto mayor clasificado como enfermo realmente hace una diferencia en términos de cuidado en general, pero también en términos de su psique y en términos del individuo y de la sociedad que lo rodea. Finalmente, es ahora como queda el algoritmo. Nos pide el algoritmo nuevo que encontremos casos con un breve cuestionario que se conoce como SARC-F, que hace 4 preguntas de debilidad, si he perdido peso, si he perdido el apetito, si me he caído últimamente, y si tengo cansancio y debilidad últimamente. Si sí, entonces tenemos que irnos a buscar cómo está la fuerza de aprehensión. Pero si está mal, entonces vean ustedes, por eso puse esta gran flecha aquí, porque dice ahora el nuevo consenso que si nosotros solamente encontramos una baja función muscular, es suficiente para comenzar la intervención. Esto, de cierta manera, es complicado, porque el tener una medición de masa muscular siempre va a ayudar a poder darle seguimiento al tratamiento. Claro que podemos darle seguimiento al tratamiento y a la intervención con la fuerza muscular, por supuesto, pero siempre tener una evidencia de imagen sobre lo que está pasando, en general nos da muchos mejores resultados.
Dice que solamente tenemos que confirmar la calidad muscular con DEXA vía TAC o resonancia. Y si ya está confirmada y todavía queremos seguir avanzando y ver cómo está la severidad, buscar algún ejercicio o alguna prueba de desempeño físico. Es decir, está completamente al revés el algoritmo del que se presentó muy al principio. Y de alguna manera le quita peso a la evaluación de la composición corporal. Entonces ahí estamos como en problemas. Digo, esto salió en septiembre. Probablemente a partir de aquí van a desarrollarse muchos nuevos estudios. Planearemos también nosotros hacer los nuestros y veremos qué tan válido es hacerlo así o como estaba propuesto anteriormente. Les decía yo, hay más ventajas de medir la composición corporal en los adultos mayores y sobre todo si viene esta del DEXA, porque podemos medir al mismo tiempo osteoporosis. Ya se sabe muy bien que sarcopenia más osteoporosis es igual a incremento en la fractura de cadera. Y tenemos también sarcopenia más obesidad, es un incremento en el riesgo de discapacidad. Es decir, en un mismo estudio podemos etapificar o categorizar de una mejor manera a nuestro adulto mayor. Esto también lo van a encontrar, por un lado, con términos nuevos, terminajos como osteosarcopenia u obesidad sarcopénica. Es decir, se han intentado también acuñar ese tipo de términos. Finalmente concluyo, como lo podrán haber visto, es un tema en desarrollo, es un tema que está caminando. Sabemos muy bien, es decir, es algo que sí es un problema, es una condición en la cual tenemos que intervenir. La masa muscular y la función nos ayudan a medir en un momento dado para clasificar, pero también en otro momento para poder darle seguimiento al adulto mayor. Y lo que les decía, la difusión del conocimiento es muy importante. Cómo vamos avanzando a la par al desarrollar un tema nuevo, cómo lo estamos comunicando a los demás, para que por un lado no se sobretrate, no se dé un sobretratamiento a este problema, pero tampoco se deje de detectar, porque las consecuencias sí son graves. Y bueno, lo que les decía, la validez del nuevo consenso. ¿Qué vamos a hacer con este nuevo consenso? Aún no hay respuestas y no sale este consenso con una validez. Es decir, simplemente con lo que da la metodología de un consenso y nada más. Es decir, no hay estudios previos a la implementación de esto. Vamos a quitarle el valor a la medición de la composición corporal. Yo diría también, tendríamos que avanzar en el caso de adultos mayores hacia problemas globales de la composición corporal. Hay estudios también que no solamente la grasa, el hueso y la masa muscular, sino que probablemente también esa composición corporal se refleja a nivel de cartílago. Es decir, es un complejo grande en el cual el adulto mayor finalmente se va shrinking, se va haciendo chiquito, y esto es básicamente por sus problemas de composición corporal. Muchas gracias.